Para valorar correctamente una moneda, no basta con decir está bonita. La gradación numismática se basa en lustre, brillo, desgaste en las partes altas del diseño, marcas de contacto y la calidad del strike, que también fue impresa la moneda. Un coleccionista veterano mirará especialmente el cabello y la corona en el anverso de Washington, las superficies alrededor de las letras y los bordes reedificados, y la presencia de rayones o puntuaciones que la deprecien. La diferencia entre un MS64 y un MS66 puede ser apenas un par de marcas finas, pero en el mercado esa diferencia puede multiplicar el precio. Si deseas una evaluación seria, la vía profesional es la certificación por empresas como PCGS o NGC. Una vez certificada, la moneda puede venderse con mucha más confianza y, a menudo, a un precio superior al que tendría sin grado. Ahora, una guía práctica rápida para la inspección en casa. Primero, no limpies la moneda con productos químicos o pasta dental, eso destruye el patina y anula su potencial numismático. Segundo, utiliza una lupa de 5x10x para mirar el detalle del cabello y del águila. Busca líneas duplicadas, estrías extrañas o señales de golpe fuera de centro. Tercero, pesa la pieza. Un cuarto clad debe marcar 5.67 gramos. Un peso distinto podría indicar un error de plancha o, raramente, una pieza con otra aleación. Y por último, observa el canto. El canto reed, con estrías, debe estar completo. Si el canto está liso o incompleto, podrías tener un error de fabricación interesante. Estos pasos te permiten filtrar rápidamente si merece la pena gastar en una certificación formal. Un aspecto que muchas personas preguntan es si existen cuartos, de transición, o piezas de prueba con composición distinta en 1966. Las piezas normales de circulación no contienen plata. Sin embargo, han aparecido errores extraordinarios como cuartos golpeados sobre planchetas de centavo o piezas con bandas de metal no habituales. Esos ejemplares son rarísimos y, cuando están comprobados y certificados, atraen mucho interés en subastas porque combinan la rareza del error con el atractivo visual del error mismo. Aún así, la probabilidad de encontrar uno en un bolsillo o en un tarro de monedas es extremadamente baja. ¿Qué puedes esperar si llevas una de estas monedas a venderla? Si tu pieza está muy gastada, como la mayoría en circulación, su valor será de 25 centavos o un poco más entre coleccionistas que buscan piezas para completar fechas. Si está sin circular y posee buen brillo, podrías estar ante un ejemplar que valga desde decenas hasta cientos de dólares según el grado. Si, además, presenta una variedad reconocida o un error significativo, DDR, golpe fuera de centro importante, strike sobre plancha incorrecta, entonces deberías contemplar la posibilidad de una certificación y una puesta en subasta. Ahí las cifras pueden subir sustancialmente. Recordemos que el mercado es dinámico, la demanda por ciertos años y errores cambia, y las ventas reales en subastas son la mejor referencia para fijar expectativas. Para coleccionistas nuevos que quieran armar una colección temática con cuartos Washington de los años 60, mi consejo práctico es obsesionarse menos con la fecha y más con la calidad y la historia del ejemplar. Un cuarto de 1966 con un brillo original increíble y una pátina uniforme puede ser mucho más deseable que uno de fecha rarísima pero con superficies dañadas. Además, mantener registros fotográficos, el origen de adquisición y, si es posible, una pequeña nota con la historia personal de la moneda, dónde se encontró, a quién perteneció, añade valor emocional y a veces comercial cuando llegue el momento de vender o intercambiar. Si estás dispuesto a invertir tiempo en búsqueda, revisa los sets de monedas antiguas, los lotes en mercados locales y, con precaución, las ventas online. Ten presente que los vendedores suelen listar piezas certificadas con una prima en relación con ejemplares sin certificar, y que el coste de la certificación puede justificarse solo si hay indicios de que la pieza puede alcanzar un valor superior al coste del proceso. También revisa registros de ventas recientes para tener un termómetro del mercado. Saber que se ha pagado en subastas los últimos años te ayudará a no vender barato ni pagar de más. Para cerrar, si tienes un cuarto de 1966 frente a ti, te propongo esto: míralo con ojos de detective. Pésalo, obsérvalo con lupa, no lo limpies, y si algo te llama la atención, doble golpe,
plancheta distinta, brillo asombroso, considera una certificación. En el fondo, la belleza de estas monedas es que combinan una historia económica, la transición del reino de la plata a la era CLAD, con momentos únicos donde la máquina de acuñar cometió errores que hoy aplauden los coleccionistas. Si quieres, en los comentarios puedes escribir una descripción de tu pieza, estado, peso, foto si quieres compartirla, y yo te ayudo a interpretar lo que podría significar. Cuéntame si la encontraste en un cajón, en un coche antiguo o te la heredaron. Esas historias son las que hacen que la numismática sea más humana. Si te gustó este viaje por la historia y el valor oculto de un simple cuarto, no olvides compartir el video, suscribirte y dejar tu comentario. Aquí seguimos cazando pequeñas joyas en monedas que pasan desapercibidas. Hasta la próxima búsqueda. ¿Te has preguntado alguna vez si ese cuarto que encontraste en la gaveta es simplemente un pedazo de metal o una puerta a varios cientos, o incluso miles, de dólares? Hoy vamos a escarbar en la historia, la química y las pequeñas rarezas que hacen del 1966 Estados Unidos Quarter Dollar una moneda que, aunque común en la calle, esconde detalles que todo coleccionista debe conocer. Te voy a contar por qué la mayoría valen su valor facial, porque algunos ejemplares son buscados por especialistas, como reconocer un buen ejemplar a simple vista y qué precios reales se han pagado en subastas en tiempos recientes. Comencemos por lo esencial. La moneda de 1966 pertenece a la serie del cuarto Washington, diseñada por John Flanagan, que honra al primer presidente de Estados Unidos. Después de la transición que comenzó en 1965, las monedas dejaron de contener plata y pasaron a una estructura CLAD, capas exteriores de aleación cobre-níquel sobre un núcleo de cobre, con un peso oficial de 5.67 gramos y un diámetro de 24.3 milímetros. Esas especificaciones no son un detalle menor. Determinan el tacto, el sonido y cómo se comporta la moneda ante pruebas sencillas con una balanza o un calibrador, herramientas que cualquier buscador de tesoros puede usar en casa. Un punto histórico que confunde a muchos coleccionistas novatos es la ausencia de las famosas marcas de ceca, la P, DOS, en monedas emitidas entre 1965 y 1967. No fue un error. Fue una decisión deliberada de la casa de moneda para reducir la especulación durante la escasez de metal y la fiebre coleccionista de la época. Por eso, cuando ves un cuarto de 1966 sin marca, no te alarmes, es exactamente como debió salir de la prensa. Ese detalle tiene implicaciones prácticas. Cualquiera que diga, este es un 1966 está equivocado, o está confundiendo la fecha con otro año, y, por lo tanto, el identificador de la ceca no ayuda para diferenciar ejemplares de 1966. Hablemos de números. La tirada de 1966 fue enorme. Se acuñaron más de 821 millones de cuartos de 1966, lo que explica por qué la mayoría de las piezas que encuentras en circulación valen, en la práctica, su valor nominal si están muy gastadas. Ese volumen convierte a la pieza en una moneda cotidiana, lo que limita la rareza en condiciones bajas o medias. Pero cuidado, común no significa sin valor, y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Si pasamos del montón a la vitrina, el precio cambia. Los ejemplares en estado mint state, sin circular, pueden valer desde unos pocos dólares hasta cifras notables según grado y rareza. Para darte una idea realista basada en ventas y guías de mercado, un MS-65 típico puede cotizar en el rango de decenas de dólares, mientras que ejemplares excepcionales en MS-67 o superiores son mucho más escasos y han alcanzado precios que suben rápidamente según la demanda y la calidad de la superficie. En subastas recientes, registros muestran ventas que oscilan desde cantidades modestísimas hasta varios miles de dólares para piezas excepcionales o con variedades raras. Por ejemplo, en los últimos años se han registrado ventas que superan los $10,000 para ejemplares extraordinarios certificados y para variantes de gran interés. Esto significa que conservar la moneda en buen estado, evitar limpieza agresiva, bolsas plásticas inadecuadas o humedad, puede ser la diferencia entre 25 centavos y miles de dólares. ¿Y cuáles son las variantes o errores que de verdad se buscan entre los cuartos de 1966? No hay una lista interminable de raras variantes comunes,
pero sí existen errores y variedades que hacen que coleccionistas experimentados o cazadores de errores examinen cada reverso con lupa. Entre los más comentados aparecen las piezas con doble golpe en el reverso, Double Dierivers, DDR, ejemplares que presentan golpes sobre planchetes incorrectos, off-metal strikes, y errores de cuño como repiques severos o descentrados. Estas piezas no son frecuentes y, cuando aparecen en calidad decente, pueden alcanzar precios que superan con creces lo que se pagaría por un ejemplar común en la misma conservación. Por ejemplo, se conocen registros de DDR de 1966 que han alcanzado cifras notables en subasta. Si encuentras un ejemplar con contornos duplicados en letras o en el águila del reverso, merece una segunda mirada y, posiblemente, una certificación profesional. En los casos, dinero real. Quédate conmigo. Te contaré que la hace igual a miles de millones de otras piezas, que detalles la vuelven especial, como detectar las variantes más buscadas y cuánto podrías esperar recibir si tu ejemplar resultara ser uno de los pocos que los coleccionistas persiguen con ansias. La historia de esta moneda es, a la vez, ordinaria y fascinante. En 1997 el centavo seguía luciendo, por el anverso, el retrato clásico de Abraham Lincoln diseñado por Victor David Brenner, y por el reverso la imagen del monumento a Lincoln creada por Frank Gasparro, el diseño que conocemos como el Lincoln Memorial y que apareció en los centavos desde 1959 hasta 2008. A simple vista, una pieza de 1997 no es distinta de otra de la década. Mide cerca de 19 milímetros, pesa alrededor de 2,5 gramos y, desde 1982, su estructura es moderna, esencialmente un núcleo de zinc con un baño de cobre que le da el color rojizo, es decir, aproximadamente 97.5% zinc y 2.5% cobre en la práctica, con una capa exterior de cobre que pesa muy poco. Esa combinación explica por qué, a pesar de su aspecto, su valor intrínseco en metal es mucho menor que el centavo impreso en ella, y porque las piezas de 1997 no son buscadas por su metal sino por su estado de conservación y sus errores o variedades. Pero la historia numismática tiene sus giros. En 1997 la Casa de Moneda de Filadelfia acuñó aproximadamente 4.622.800.000 centavos, la de Denver emitió cerca de 4.576.555.000, y San Francisco produjo alrededor de 2.796.678 ejemplares con acabado proof para colecciones. Es decir, hablamos de miles de millones de monedas, lo que inmediatamente explica por qué la mayoría de ellas no tienen un valor coleccionista significativo fuera de su condición. Un centavo en circulación vale, para la tienda, lo que siempre, un centavo. Pero dentro de ese océano de piezas hay islas, algunos errores de acuñación, algunos patrones de doblado del diseño o repintado de la marca de seca, y, en muy pocos casos, ejemplares en calidad prácticamente perfecta que alcanzan precios llamativos en subasta. Entonces, ¿cuánto vale un centavo de 1997? Para el público general la respuesta es sencilla y casi decepcionante. Un centavo en circulación vale un centavo. Esto no suena glamoroso, pero es la realidad para la gran mayoría. Ahora bien, si conservas un centavo de 1997 sin circular, brillante, Brilliant Uncirculated, es común verlo listarse y venderse en plataformas de comercio entre $1 y $5 según el tono y la condición. Los sets mint set o monedas proof se suelen cotizar entre $3 y $6 en ventas recientes. Y los ejemplares con excelente color rojizo, RD, en estado yen pueden alcanzar cifras más altas, aunque rara vez superan unos pocos cientos de dólares sin alguna característica especial. Para que te hagas una idea, muchas ventas comunes en eBay de centavos 1997 en estado BU se cerraron en el rango de $1 a $3 en los últimos meses. Esto significa que tu pieza tiene más valor como curiosidad o por su estado de conservación que como metal. Pero la numismática vive de las excepciones, y aquí es donde se pone interesante. Entre las variedades que más llaman la atención de los coleccionistas para 1997 figura la conocida como Double Ear o Double Deer, oreja doble, identificada en guías de variedades como FS101 o variantes equivalentes.
En estas piezas el relieve alrededor de la oreja de Lincoln presenta un marcado efecto de duplicación, no es un rastro de desgaste, ni suciedad, es una duplicación del diseño que proviene de un problema en el proceso de punzonado/diagonal halving de los cuños. Para el ojo entrenado, la duplicación aparece como una segunda línea o sombra en la zona de la oreja y, a veces, en elementos cercanos del busto o el cabello. No todas las duplicaciones son raras, pero ciertas manifestaciones, las nítidas, centradas y que afectan partes clave del diseño, son las que despiertan verdadero interés. En el catálogo de variedades y en registros de entidades profesionales aparecen listados y fotografías que permiten comparar y atribuir la pieza a la variedad correcta. ¿Qué valor tiene una Double Ear de 1997? Aquí la respuesta depende de 3 factores: la severidad de la duplicación, la ceca, Filadelfia o Denver, y, sobre todo, la condición de la moneda. Un ejemplar sin circular con una duplicación obvia puede venderse desde unas decenas de dólares hasta varios cientos en subastas si está certificado y tiene un color y brillo excepcionales. Para poner cifras concretas, hay listados recientes de ejemplares FS101 en estado sin circular que se han ofrecido por alrededor de $100, $300. Algunas piezas certificadas con grados altos y la atribución FS101 alcanzaron precios superiores a esos márgenes. Incluso, en subastas registradas por casas de renombre, piezas en grado extremo han llegado a valores que hoy parecen sorprendentes cuando pensamos en un centavo moderno. Un ejemplo aislado en registros de subasta muestra un MS68, grado extremadamente alto, de un centavo 1997 de vendido por 863 pesos en 2007, récord que ilustra hasta dónde puede escalar el precio para piezas en condición excepcional. Sin embargo, casos como ese son la excepción, no la regla. Otro tipo de variedad que conviene conocer son las RPM, Repunched Mint Mark, o las marcas de ceca repinchadas, que a veces aparecen en ejemplares de Denver, o en otros años. En la práctica, estas variaciones ocurren cuando la marca se golpea más de una vez en el cuño, desplazada mínimamente, y deja señales sobrepuestas. A simple vista parecen múltiples, superpuestas o una con un trazo extra. A menudo son documentadas por especialistas y pueden aumentar moderadamente el valor si son llamativas y certificadas. Además existen errores de halving, roturas de cuño, y alguna que otra rareza de acuñación como estrías extrañas en el borde o planchas con defecto. La clave para todas estas piezas es la documentación y la atribución por catálogos especializados. Sin una atribución bien sostenida por fotografías y comparación, difícilmente el mercado pagará una prima. Si te preguntas cómo distinguir a simple vista una pieza ordinaria de una que podría valer algo más, aquí van algunas reglas prácticas que uso como guionista y narrador para guiar a quienes me escriben. Primero, observa la oreja y el cabello de Lincoln bajo una lupa o con una lente de aumento de 5x, 10x. Si aprecias líneas duplicadas claras en la oreja, tienes un candidato a Double Ear. Segundo, mira la marca de ceca en el lado del reverso. Las de ligeramente duplicadas o con rebotes pueden indicar RPM. Tercero, evalúa la superficie. Un centavo con brillo rojizo, sin manchas ni rayas, en estado Yemoften, MS65, MS68, es mucho más atractivo para coleccionistas y simplemente aparecer en ese grado sin tener una variedad puede valerte entre 5 pesos y varios cientos, según veas que lo certifican y la demanda del mercado en ese momento. Y cuarto, desconfía de los reclamos virales. En redes sociales circulan videos que afirman que cualquier centavo de 1997 puede valer miles. La realidad es que esas afirmaciones rara vez consideran la rareza real ni la certificación. Ten cuidado y documenta siempre. En resumidas cuentas, una foto clara y, si sospechas algo especial, una certificación profesional, PCGS o NGC, por ejemplo, aumentará tu credibilidad y el precio si la pieza es genuina. Para quienes guardan monedas por colección o inversión, otra consideración importante es la cantidad. El mercado numismático moderno valora la escasez relativa y la condición. En 1997 estamos frente a miles de millones de monedas. Por tanto, una pieza común y desgastada no tendrá demanda. En cambio,
Una Double Ear o un ejemplar en MS67, MS68 captan directamente la atención de coleccionistas de variedades y sets completos y pueden moverse en subastas especializadas. He visto listados de ejemplares con atribución FS101 y grado MS65 que se ofrecen en torno a $300, y otros en la banda de $100 y el brillo es menos pronunciado. Al mismo tiempo, la prueba S1997, Proof, en su estuche o certificada mantiene un público entre coleccionistas de Proof sets. Las ventas recientes muestran valores modestos, típicamente bajos, por ejemplo, ventas reportadas alrededor de $4, $6, pero con variaciones según el lote y la presentación, mint set, slab, etc. Y que debo revisar si encuentro un centavo 1997 en mi bolsillo y quiero comprobarlo ahora mismo. Primero, ilumina la moneda con una luz intensa y una lupa. Observa la oreja, la línea del cabello, las letras United States of America y la palabra 1 cent en el reverso. La duplicación en áreas precisas es la clave. Segundo, busca marcas de seca. D significará Denver, ausencia de marca suele indicar Filadelfia, hasta fechas recientes, y S corresponde generalmente a piezas de prueba de San Francisco. Tercero, evalúa el color. Las monedas RD, Red, de tono rojizo, suelen atraer mayores precios que las BN, Brown, o las RB, Red Brown intermedias. Si encuentras algo peculiar y crees tener una variedad, fotografía la moneda con macro, cerca y nítido. Guarda las imágenes y consulta a un foro serio o a un profesional antes de hacer movimientos de venta apresurados. La paciencia y la documentación suelen ser tus mejores aliados. Para terminar con una nota práctica y realista, las posibilidades de que una moneda corriente de 1997 que encuentres en tu bolsillo valga una fortuna son bajas, pero no son nulas. Si tu moneda presenta una duplicación muy evidente, una alteración excepcional de la marca de seca, o un estado de conservación sobresaliente, podrías estar frente a una pieza atractiva para un subastador o un coleccionista especializado. Casos extremos, como ejemplares certificados en grados casi perfectos que han llegado a venderse por cientos de dólares, existen, y en registros históricos incluso aparecen cifras sorprendentes. Pero para la mayoría, el valor real está en la historia que nos cuenta la moneda, cómo fue acuñada, qué errores se transmitieron del cuño, y cómo piezas idénticas terminaron en manos distintas alrededor del mundo. El 1979 es parte de la larga serie del Washington Quarter, diseñada originalmente para conmemorar el bicentenario del nacimiento de George Washington en 1932, y que se mantuvo con el busto clásico de Washington hasta 1998, antes de que la serie de los 50 estados y otros rediseños cambiaran la escena. En 1979 la moneda seguía mostrando el busto de John Flanagan en el anverso y el águila con las alas extendidas en el reverso, una imagen que muchos asocian con la estabilidad y la cotidianidad del dólar estadounidense. Pero dentro de esa apariencia familiar hay detalles técnicos y variantes que marcan la diferencia entre 25 centavos y decenas, centenas o incluso miles de dólares para el coleccionista correcto. Si hablamos de especificaciones, el Quarter de 1979 es una moneda clado bimetálica en sentido práctico moderno. Está compuesta por un núcleo de cobre y capas externas de una aleación de cobre-níquel. Mide 24,3 milímetros de diámetro y pesa 5,67 gramos. Esas cifras determinan su tacto y su apariencia, y son una de las claves para distinguirla de imitaciones o de otras monedas. En 1979 se acuñaron 3 emisiones principales: las monedas de la Casa de la Moneda de Filadelfia, sin marca de seca ese año, las de Denver, con la D, y las pruebas de San Francisco, con la S. Las tiradas fueron enormes, cientos de millones, por lo que la mayoría de los ejemplares en circulación valen su cara, 25 centavos. Pero la historia numismática no siempre se mide por lo obvio, sino por las excepciones, las condiciones y los errores. Para entender por qué algunas 1979 valen más, debemos hablar de conservación y de variedades. Como en casi todas las series modernas, la condición lo es todo. Un ejemplar muy desgastado, con rayones y golpes,
será monetariamente igual a cualquier otra moneda común, su valor será su valor facial. Sin embargo, un ejemplar sin circular, con brillo original y detalles nítidos, calificado MS65 o superior por las casas de certificación, puede alcanzar precios que sorprenden, desde unos pocos dólares hasta varias decenas o más en subastas. Las pruebas, proofs, de San Francisco, con fondos espejados y alto contraste, se venden con una prima respecto a las comerciales. Y si una prueba tiene un alto grado, PR69 o PR70, podrá alcanzar cifras todavía mayores. Otra fuente de prima son los errores de acuñación. En 1979 se registraron variedades y errores que atrajeron la atención, desde mint marks llenos o rellenos, el famoso ¿Te has preguntado alguna vez si ese cuarto que encontraste en la gaveta es simplemente un pedazo de metal o una puerta a varios cientos, o incluso miles, de dólares? Hoy vamos a escarbar en la historia, la química y las pequeñas rarezas que hacen del 1966 Estados Unidos Quarter Dollar una moneda que, aunque común en la calle, esconde detalles que todo coleccionista debe conocer. Te voy a contar por qué la mayoría valen su valor facial, porque algunos ejemplares son buscados por especialistas, como reconocer un buen ejemplar a simple vista y qué precios reales se han pagado en subastas en tiempos recientes. Comencemos por lo esencial. La moneda de 1966 pertenece a la serie del cuarto Washington, diseñada por John Flanagan, que honra al primer presidente de Estados Unidos. Después de la transición que comenzó en 1965, las monedas dejaron de contener plata y pasaron a una estructura clad, capas exteriores de aleación cobre-níquel sobre un núcleo de cobre, con un peso oficial de 5.67 gramos y un diámetro de 24.3 milímetros. Esas especificaciones no son un detalle menor. Determinan el tacto, el sonido y cómo se comporta la moneda ante pruebas sencillas con una balanza o un calibrador, herramientas que cualquier buscador de tesoros puede usar en casa. Un punto histórico que confunde a muchos coleccionistas novatos es la ausencia de las famosas marcas de ceca, la P, DOS, en monedas emitidas entre 1965 y 1967. No fue un error, fue una decisión deliberada de la casa de moneda para reducir la especulación durante la escasez de metal y la fiebre coleccionista de la época. Por eso, cuando ves un cuarto de 1966 sin marca, no te alarmes. Es exactamente como debió salir de la prensa. Ese detalle tiene implicaciones prácticas. Cualquiera que diga, este es un 1966 está equivocado, o está confundiendo la fecha con otro año, y, por lo tanto, el identificador de la ceca no ayuda para diferenciar ejemplares de 1966. Hablemos de números. La tirada de 1966 fue enorme. Se acuñaron más de 821 millones de cuartos de 1966, lo que explica por qué la mayoría de las piezas que encuentras en circulación valen, en la práctica, su valor nominal si están muy gastadas. Ese volumen convierte a la pieza en una moneda cotidiana, lo que limita la rareza en condiciones bajas o medias. Pero cuidado, común no significa sin valor, y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Si pasamos del montón a la vitrina, el precio cambia. Los ejemplares en estado mint state, sin circular, pueden valer desde unos pocos dólares hasta cifras notables según grado y rareza. Para darte una idea realista basada en ventas y guías de mercado, un MS65 típico puede cotizar en el rango de decenas de dólares, mientras que ejemplares excepcionales en MS67 o superiores son mucho más escasos y han alcanzado precios que suben rápidamente según la demanda y la calidad de la superficie. En subastas recientes, sostén un cuarto de dólar entre los dedos, el brillo apagado del cobre y el níquel, la silueta inconfundible de George Washington mirando hacia la izquierda, y una historia pequeña pero sorprendente que atraviesa economía, acuñación y coleccionismo. Hoy vamos a abrir esa historia y a descubrir por qué, aunque la mayoría de los ejemplares de 1980 parecen simplemente monedas de bolsillo, dentro de ese año hay pequeños giros, mint marks, acuñaciones de prueba y errores que pueden transformar un cuarto corriente en una pieza que coleccionistas pagarían con emoción. La moneda que vemos en 1980 pertenece a la larga serie del Washington Quarter, diseñada por John Flanagan en 1932.
En su anverso aparece el busto de Washington, en el reverso, el águila con las alas desplegadas. Pero lo que hace a 1980 un año especial no está en el diseño, sino en detalles administrativos. Ese fue el año en que la Casa de la Moneda de Filadelfia comenzó oficialmente a marcar sus cuartos con la letra P, algo que hasta entonces no se hacía de forma generalizada. Además, 1980 produjo 3 variedades de interés para el coleccionista moderno: la pieza de Filadelfia, 1980p, la de Denver, 1980d, y la versión de prueba de San Francisco, 1980s. El volumen fue inmenso, cientos de millones para las tiradas de circulación, y apenas unos pocos millones para las pruebas, una diferencia que explica por qué la inmensa mayoría de esos cuartos valen poco más que su valor facial, y por qué algunos ejemplares excepcionales no lo hacen. Antes de meternos en precios, tomémonos un momento para entender de qué están hechas estas monedas. Desde 1965, los cuartos corrientes dejaron de ser de plata y pasaron a una estructura clad. Un núcleo de cobre recubierto por capas de cuproníquel, aleación de 75% cobre y 25% níquel. Esa combinación da a la moneda su peso, color y resistencia a la corrosión, y también significa que su valor intrínseco por metal está muy por debajo de los 25 centavos que representa. Es por eso que, salvo raras excepciones, encontrar un cuarto de 1980 en tu bolsillo no te hará rico instantáneamente. Su riqueza real está en la historia y en el estado de conservación. Hablemos de números. La Casa de la Moneda produjo en 1980 aproximadamente 635.832.000 cuartos en Filadelfia, 518.327.487 en Denver y 3.554.806 en San Francisco como ejemplares de prueba. Esos volúmenes masivos explican por qué la gran mayoría de cuartos 1980 son abundantes y, en condiciones circuladas, valen lo mismo que cualquier otro cuarto moderno. Sin embargo, dentro de esa marea hay islas, monedas en estado mint state, sin circular, con brillo original y mínima pátina, y ejemplares con errores de acuñación o variedades raras, pueden alcanzar precios mucho mayores. Si sostienes una moneda con brillo original y sin marcas, podrías tener ante ti un ejemplar que un grader profesional valoraría de forma significativa. Entonces, ¿cuánto vale un cuarto de 1980 hoy en el mercado? La respuesta práctica es: la mayoría valen su valor facial cuando están gastados, entre 25 centavos y poco más en